¿Qué grandes jugadores del fútbol italiano nunca han disputado un partido con la Nazionale, con la Churra? Hoy resolvemos esa duda. Vamos allá. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Grazie ragazzi, forza Soy Calcio. Creo que lo he dicho 2 veces, pero por si acaso, José, se me había ido la cabeza totalmente en esa introducción. A ver, hoy vamos a empezar una serie que consta de 2 vídeos. ¿Qué jugadores no han jugado con la Nazionale? O sea, no han llegado a debutar. Puede que hayan ido convocados, puede que no, pero pues sea por lo que sea, con la absoluta Italia no han jugado. Y este primer vídeo es de jugadores ya retirados y el siguiente será de jugadores en activo, jugadores de nivel, obviamente, que sin embargo nunca han debutado con Italia. O sea, es bastante interesante porque nos vamos a encontrar en algunos nombres que dirás, ostras, como no ha debutado con la Churra, con lo bueno que era, con lo bueno que es. Queda un par de vídeos, la verdad que a mí me llama mucho la atención y con muchas ganas de ello, de presentaros que ya sabéis los nombres, pero también de qué jugadores saldrán en el próximo vídeo, que desde luego que pues, seguro que hay nombres que vamos a quedarnos con la boca abierta. Sí, este vídeo va a demostrar sobre todo qué gente conoce el fútbol italiano a lo largo de los años 80, 90, actualidad, porque vamos a hablar de jugadores retirados que no han debutado con Italia, que no debutaron en su día. A ver, vamos a empezar por el portero. Hemos armado un 11 y el portero es Claudio Garella. Claudio Garella, que aquellos que siguierais la serie de Napoli de Maradona os sonará. Era el portero del Scudetto del Hellas Verona, 84-85, histórico campeonato, y después fue el portero del Scudetto del Napoli, del primer Napoli de Diego Armando Maradona, que ganó el mismo año Scudetto y Copa Italia. Es decir, era uno de los mejores porteros de los años 80 y nunca llegó a ir con Italia. Lo llamaban Garelic y era bastante sorprendente porque era un magnífico portero, un poco extraño, es cierto, un poco extravagante, porque paraba los balones de cualquier forma, es decir, hacía unas paradas súper raras, con el pecho, con los pies, sobre todo, muy portero de fútbol sala a veces, y de hecho hay una frase de Gianni Agnelli que dice que era el mejor portero del mundo siempre y cuando no parara con las manos, lo cual habla del bueno de Garella, que nunca fue con Italia. Vamos a comenzar con la línea defensiva, empiezo con Filippo Galli. Es uno de los nombres grises que viven en la sombra del Milan de Sacchi. Vamos a repasar un poquito su palmarés para saber en qué equipo estuvo y en qué época estuvo, que fue del 1983 a 1996, 13 temporadas. Ganó 5 Scudetti con el Milan, 4 Supercopa, 3 Champions League, 3 Supercopa de Europa y 2 Copas Intercontinentales. Habla mucho en qué época estuvo y además es un central que también podía actuar en esa banda derecha, que también podía hacerlo en ese costado derecho y además fue superado por Baresi, sobre todo por Costa Curta en ese momento, pero que además podía ser un jugador que en esa segunda línea podría haber sido importante, pero no debutó con la Nacional. Tengo que decirte que en el libro del Milan de Berlusconi hay entrevista con Filippo Galli, es un tío bastante majo que se encargaba de las inferiores del Milan actualmente, así que es un tío pues bastante majo. Se encargaba, no sé si sigue encargándose de las inferiores del Milan, pero es cierto que seguía ligado al club. El siguiente hombre es un poco más underground, o no, a ver, ha ganado menos cosas, tiene peor palmarés que Filippo Galli, pero es Aldo Firicano. Aldo Firicano llegó al fútbol profesional de la mano de Udinese, debutó en Serie B con Udinese en el año 87, posteriormente veremos a un Udinese en la máxima categoría del fútbol italiano, pero no lo veremos a él porque él se marchó al Cagliari, a un Cagliari que acaba de ascender de Serie B, de Serie C a Serie B, y con él ascenderá a Serie A. Se convertirá en un jugador importantísimo en la defensa, se establecerá en Serie A, conseguirá clasificar al Cagliari hasta Copa de la UEFA y posteriormente lo veremos en diferentes equipos como la Fiorentina, donde se convertirá en un fijo en esos años 90, esa Fiorentina de Batistuta, esa Fiorentina que llega a pelear el Scudetto en algunas ocasiones, pues él estaba en ese equipo. Seguimos en la línea defensiva con Michel Paramati, un central, un defensa que nace en la SPAL como lateral en ambas bandas y además luego en 1995 es cierto que se marcha al Bolonia. Es un caso raro porque Bolonia, que anteriormente hablábamos en ese draft de los años 60-70 con Jernic, que jugaba en el centro de defensa, incluso en la Nacional, tenía mucha importancia, pese a ser siendo importantísimo en el Bolonia, pues Paramati no es su caso. Se convierte capitán en los Rossoblù desde su llegada en 1995, disputa más de 130 partidos con la camiseta Rossoblù y está en esa Copa de la UEFA 98-99 que el Bolonia llega a semifinales y que cae ante el Marsella por esos goles anotados fuera de casa con un 1-1 en el resultado. Y en el año 2000 se va traspasado
a la Juventus de Turín para ser fondo de armario y gana el Scudetto la 2001-2002. Así que era un jugador que tenía importancia y con esa semejanza que hacemos de 60-70 con Jarnic, de que llama la atención que no haya sido por lo menos tener alguna oportunidad con la Nacional. Sí, también es verdad que hay que decir que en los 90 había defensores buenísimos en Italia, ¿no? Pero bueno, era un jugador que igual algún amistoso, joder, hubiera podido tener minutos. También alguno ahora mismo estará diciendo, a ver, ella a ti, José, los defensas no son nada del otro mundo. Vamos a pasar a un centro del campo en el que vais a ver que hay auténticos jugadorazos que no fueron nunca a la absoluta de Italia. El primero es el gran capitán de la Roma en los años 70 y 80, Agostino Di Bartolomei, uno de los jugadores más famosos del fútbol italiano, que tristemente se le recuerda por su fallecimiento, se suicidó después de retirarse del fútbol, siempre le ha perseguido ese fantasma de la final de la Copa de Europa que en el 84 pierde la Roma contra el Liverpool en la tanda de penaltis, no ser capaz de llevar a la Roma a lo más alto de Europa, tener la responsabilidad y que recibiera fuertes críticas después, pues le afectó mucho. Posteriormente también jugará en el Milan antes de retirarse, pero siempre quedará ese legado de la Roma, donde ganó un Scudetto y 3 Copas de Italia. Hay que decir que él estuvo a puntito de jugar ese Mundial del 78, Antonioni, que es un jugador que conocéis de sobra porque hemos hablado mucho de él, Giancarlo Antonioni de la Fiorentina, estaba tocado en ese Mundial 78 de Argentina y estuvo a punto de no ir, y en el caso de que fuera, Bearsot iba a llamar a Di Bartolomei. Lo que pasa es que Antonioni era tan importante para Bearsot que prefirió llevárselo tocado al Mundial que llamar a Di Bartolomei, que nunca jugaría con la Nacional. También preferías a Antonioni, en tu draft, así que no Sí, tienes es por qué cierto. criticar mucho a Bearzot, No, no, no. Seguimos con Evaristo. Seguimos con Evaristo Becalosi. Me encanta la semejanza que hemos hecho, porque y además tenemos la referencia del grande de Vilariño, que era un jugador que fue con la sub-21, que además venía pues llamando fuerte, uno de los grandes olvidados de ese Mundial 82, en el que no llega a ir, y la semejanza que le hemos puesto es el Guti italiano, tal y como te dijo Sergio Vilariño, y se decía que con él o se jugaba con 10 jugadores o se jugaba con 12. Esa irregularidad era tan palpable que podía estar con un futbolista más su equipo o con un futbolista menos. Así que con esa irregularidad y magia que tuvo, pues en su carrera estuvo primero en el Brescia, del 72 al 78, luego pasa al Inter del 78 al 74 con más de 200 partidos, y en su palmarés tiene un Scudetto que gana con el Inter, una Copa Italia que gana con el propio Inter y otra que acabó ganando con la Sampdoria. Totalmente, un jugador diferente, cuanto menos, de esos magos irregulares que a veces tanto nos gustan. El siguiente futbolista es Francesco Cozza, que era un centrocampista formado en el Milan, que sin embargo se dio a conocer en la Regina, porque fue donde disputó con el equipo granota la mayoría de sus partidos en el calcio. Centrocampista muy fino en calidad, que explotará tras abandonar San Siro en esa Regina en la que está desde el 99 hasta 2004, brillará tanto en Serie A como en Serie B, pasará por multitud de equipos entre los que destaca el Genoa, el Lecce o el Siena, aquel Siena que tanto nos gustaba porque era prácticamente un clon de la Juventus en cuanto a colores y en cuanto a aquel escudo que tenía anteriormente que tanto se parecía al de la Juve, pero está claro que es un jugador que igual por esa fineza que tenía en su juego debería haber tenido alguna oportunidad, ¿no? Sí debutó con la sub-21, pero nunca llegará a estar en la absoluta. Y cerramos el centro del campo con, hombre, un buen conocido esa temporada en este canal, Eugenio Corini. Además, no estará muy feliz de que yo hable de él porque he sustituido en el Football Manager como entrenador del Brescia y además lo estoy haciendo mucho mejor que él. Es el técnico del Brescia en los últimos años. Como futbolista estuvo, obviamente, en el Brescia. Después se marcha a la Juventus en el del 90 al 92. Pasa por la Sampdoria, pasa por el Napoli, pasa por el Chievo y después se va a Hellas Verona, estuvo en los dos, y luego juega en el Palermo antes de irse al Torino, donde en este Palermo se convierte en un jugador pues clave en estos años. Además se clasifican a la UEFA por primera vez, por ejemplo, por hablar un poco de ese importante que tiene, y luego, como ya había dicho, juega en el Torino. En el sub-21 sí que había tenido protagonismo, de hecho ganó la Eurocopa sub-21 de 1992. Y además era un centrocampista muy completo, que ejercía pues como consultor de juego también, y desde luego que eso se lo ha transmitido a Sandro Tonali, y además tenía un gran golpeo a balón parado, también de Sandro Tonali, así que Eno Corini, uno de esos olvidados en la Nazionale, también le metemos en este saco. Y pasamos al trío atacante que tiene mucho carisma,
para bien o para mal, pero está claro que son 3 jugadores que han marcado la historia del fútbol italiano. El primero es Paolo Di Canio. Yo creo que todo el mundo conoce a Paolo Di Canio, ya sea por su etapa como futbolista o por las que liaba cuando era futbolista. Es un jugador que nunca ha ocultado su simpatía por Mussolini y su ideología, que lo ha mostrado en algún partido. ¿Quién no se acuerda de aquel partido contra la Roma con ese saludo pues que apareció en todas las portadas de los periódicos de todo el mundo? Un jugador pues que por desgracia ha brillado más por estos gestos que por su fútbol, pero en cuanto a fútbol se refiere también ha estado en grandísimos equipos. Él llega a la élite en la Lazio, que ha sido el equipo en el que más ha disputado partidos, luego ha estado en la Juventus, en el Napoli, en el Milan, en el Celtic de Glasgow, en el Sheffield Wednesday, en el West Ham y en el Charlton. Tuvo una aventura bastante larga tanto en Escocia como en Inglaterra. Tiene buen palmarés, un Scudetto con el Milan, una Copa de la UEFA con la Juve, una Supercopa de la UEFA con el Milan, una Intertoto con el West Ham, es decir, ganaba cosas también, hay que decirlo, pero al final es un jugador, pues eso, que ha pasado más a la historia, por desgracia, por su forma de pensar que por su fútbol. Después vamos a seguir jugando con Dario Hübner. Para entender un poco, nos habéis escuchado hablar de la Piacenza, y por qué, ¿no? Si es un equipo pues que es Serie B, Serie C, pero es que tuvo un equipo bastante histórico en la temporada 2001-2002. Es uno de los grandes, Dario Hübner, uno de los grandes goleadores del infracalcio que conocemos. Junto con nuestro siguiente jugador es el único futbolista capaz de ser capocannoniere en Serie A, en Serie B y en Serie C con la Piacenza, con el Cesena y con el Fano, respectivamente. Es histórico, es aquel Piacenza, ya veréis del siglo XXI, y marcó 24 goles en 33 partidos en la 2001-2002, capocannoniere junto con David Trezeguet, haciéndolo con 35 años, un récord que solamente va a tirar Luca Toni años después, con 14 goles en 27 partidos, y marcó 14 goles en 27 partidos, no Luca Toni, sino Hübner, en la 2002-2003. Siendo tan importante como no pudo por lo menos tener algún amistoso, es lo que estamos apelando, amistosos o partidos menos importantes para jugar con la Nacional. Es verdad que estaba Del Piero, que estaba Totti por aquella época, pero joder, o sea que al final era el capocannoniere, que el capocannoniere no tenga ni la oportunidad de debutar, se nos hace un poquito raro. Como también se nos hace raro, habíamos hablado antes de que íbamos a mencionar a un último jugador que había batido el mismo récord que Hübner, que mira que es complicado que ser capocannoniere en Serie A, Serie B y Serie C, pues Igor Proti también fue capocannoniere en las 3 categorías. Lo apodaban el Zar, porque físicamente similitud rusas, se podría decir. Se estrenó en el Rimini, que era la localidad natal donde empieza a jugar al fútbol, luego posteriormente pasará por el Livorno, el Messina, el Bari, que es donde marcó esa cantidad de goles en Serie A, también estará en la Lazio, en el Napoli, en la Reggiana, pero está claro que marcará una cantidad de goles increíble, más de 250 goles en su etapa como futbolista. Hay que decir que es capocannoniere en la 95-96, como decimos, con el Bari, marca 24 goles y una cifra increíble para un equipo que sin embargo no consigue evitar el descenso, y al final el Bari, descendiendo, se ve obligado a vender al futbolista a Proti a la Lazio por una cifra bastante alta. Luego es cierto que la Lazio no brillará demasiado, pero a todos nos queda esa temporada en Serie A increíble. Luego esos récords lo batirá en años después, en principio del siglo XXI, cuando será en 2001, creo que era 2002 más o menos, cuando se hincha a marcar goles tanto en Serie B, en Serie C, siendo ya un futbolista bastante veterano. Pero bueno, José, nos ha quedado un 11, un 3-4-3 bastante interesante, con jugadores históricos como Garela, Filippo Galli, Di Bartolomé y delanteros como Hübner o Proti. Yo creo que no está nada mal. No está nada mal, ha quedado un equipo bastante curioso y nos deja un aperitivo de saber qué jugadores hay actualmente que no hayan ido con la Nacional de buen nivel. Así que estar atentos al canal como siempre y lo trataremos en los próximos días. Exactamente, dejadnos vuestro comentario, decidnos si nos hemos dejado algún futbolista ya retirado que no haya debutado con la Nacional y que os gustara mucho a vosotros. Dejadnos vuestro comentario, suscribiros al canal, activar la campanita, darle like muy grande a este vídeo. Nos vemos.